Hoy tenemos a un invitado muy interesante con nosotros, Federico Malpica Basurto. Federico es fundador y director ejecutivo de Synapsia Group Finland Oy, una organización líder en investigación, desarrollo e implementación de soluciones para la mejora de los procesos educativos y el desarrollo profesional docente. Estas soluciones incluyen Scalae System, una metodología exclusiva para la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, implementada por el Instituto Scalae, una consultora basada en Barcelona y que actualmente lidera como su director, así como de Teachers Pro, un entorno virtual y una comunidad de aprendizaje internacional para la profesionalización docente. Hay tantas cosas que quisiera profundizar con Federico, pero empecemos con darte la bienvenida. Bienvenido al podcast, Federico. Muchas gracias, Johnny. La verdad es que un placer y un honor poder estar aquí y compartir contigo y tu audiencia. Muchas gracias por estar aquí. Y la verdad, eres un hombre muy prolífico y quisiera leer tantas cosas que has hecho, pero quisiera que empecemos este episodio de una manera más personal, mirando un poco cómo empezaste tu carrera en la educación y qué tanto has hecho, porque eres autor también y has escrito libros y después de en un momento decidiste venir a Finlandia. Así es. Y te veo como en este tema de hasta la educación finlandesa y más allá, que de verdad representas ese más allá que queremos resaltar para el mundo de la docencia. Pero empecemos con tu carrera. ¿Cómo entraste en la carrera de trabajar con la docencia? Sí, bueno, en realidad yo empecé, creo, mi carrera en la educación posiblemente desde que tengo memoria, cuando era muy pequeño. Vengo de una familia de educadores, así que mi padre ya era director de un colegio y bueno, cuando era muy pequeño me acuerdo que los veranos pues aún le ayudaba a limpiar las bancas y las pizarras de las clases de la escuela donde él trabajaba, así que he estado como muy vinculado. Mi madre también fue educadora y también tuvo, digamos, oportunidad de ser directora de su propia escuela, así que bueno, yo creo que todo eso de alguna manera fue sembrando en mí una semilla con la educación y luego cuando empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en una escuela. Así que también ahí me di cuenta que realmente era mi vocación, no una cosa heredada solo de mis padres, sino que realmente nacía de mí. Y decidí que yo quería quemar mi vida ayudando a mejorar la educación en donde pudiera, ¿no? Y eso fue como mis inicios. Maestro de primaria, secundaria, miembro de un equipo directivo en México. Y bueno, terminando la carrera decidí que quería especializarme, digamos, en el área más de organización escolar, de ayuda en los procesos organizativos y pedagógicos de las instituciones educativas. Así que, bueno, encontré por ahí, por una recomendación, un máster en gestión y dirección de centros educativos en Barcelona y ahí llegué. Sí. ¿Y cuántos años tenías y cuándo fue esto? Tenía 24 años cuando llegué a vivir a Barcelona en 1998. Y bueno, pues por tanto, digamos, he pasado 24 años de mi vida viviendo en Barcelona. Nunca pensé que fuera así al inicio, pero bueno, cosas de la vida. Muy contento, la verdad, sí. Y bueno, hay tantas preguntas, pero para empezar, ¿qué te hizo seguir los estudios y la carrera profesional en España? Y también hiciste tu doctorado en España. Así es. Pero ya estabas trabajando también. Entonces, Sí. ¿cómo lograste estudiar tanto, seguir con tu carrera profesional al mismo tiempo y basado en España? Sí. ¿Cómo pasó todo eso? Bueno, en realidad, digamos, cuando comencé el doctorado, mi plan de investigación tenía que ver con un modelo de acompañamiento integral para instituciones educativas y de hecho por eso me aceptaron en el doctorado. Porque un poco, digamos, les gustó un poco toda esta iniciativa, ¿no? de crear un modelo más o menos integral para acompañar a instituciones educativas. Y bueno, la manera de hacer el trabajo de campo, para mí fue como muy claro, tenemos que echar a andar una consultora que acompañe instituciones educativas, ¿no? Para ver si esto realmente funciona, ¿no?
Bueno, o sea, unos hacen prácticas en empresas, otros... Para mí, rápidamente, yo dije, tengo que echar a andar una empresa aquí de eso, ¿no? Y así que, pues, de alguna manera involucré a algunos compañeros del doctorado y echamos a andar una empresa de consultoría en el año 2001. Sí. Pero eso es bastante particular y único, porque muchas veces si estás en la academia no tienes esa comprensión de, digamos, los elementos prácticos. Y trabajos de campo se hace de vez en cuando, pero para recoger datos, para después seguir con lo académico, lo teórico. ¿Y qué crees? Y también como tenías padres docentes que de pronto no eran emprendedores como tú, ¿qué te hizo, si analizas esa parte, de verdad tomar esa decisión, que necesitamos regresar al campo y seguir con, digamos, las partes prácticas como una consultoría? Sí. Porque esa parte hace que logras seguir y con, digamos, el desarrollo de lifelong learning y no solamente aprender, pero construir conocimiento continuadamente, lo que no se ve casi en la Sí. docencia en general. Correcto. Bueno, es que yo ya entendía que mi vocación después de trabajar en este colegio, de ver a mis padres también, sí, que eran emprendedores porque el colegio donde era director mi padre lo fundó él, o sea que sí. Listo, Y claro. también donde fue directora mi madre también lo fundó ella. Así que sí que tenían esa es la clave. Sí, pero además también porque yo realmente entendí muy joven que mi vocación no era trabajar en un colegio toda la vida, sino mi vocación era como más extendida, digamos, ¿no? Ayudar a diferentes colegios en diferentes contextos. Y entonces yo cuando lancé esta idea para hacer el doctorado, yo ya tenía esa idea de poder desarrollar, digamos, una especie de apoyo externo a las instituciones educativas. Me gustaba mucho esa figura, ¿no? De este asesor, consultor, facilitador que ayuda a las instituciones a mejorar, digamos, ¿no? Y entonces dije, ¿para qué esperar, no? Si ya hay que hacer un trabajo de campo, voy a ver si este modelo que quiero desarrollar realmente funciona en la práctica. Por tanto, lo que tiene más sentido es probarlo en la realidad. Y que es más real que montar una empresa y que te paguen por hacer eso, si es que es bueno lo que haces, digamos, ¿no? Y para mí era como la prueba de fuego, ¿no? Entonces, pues aproveché, digamos, hacer toda la parte de la investigación más académica y, digamos, del doctorado, pero también al mismo tiempo ya tener como una primera experiencia de trabajar acompañando instituciones educativas. Claro, muy joven, y la verdad es que agradezco muchísimo la confianza que tuvieron las primeras, porque no sé si yo como director hubiera tenido confianza en alguien tan joven, pero la verdad es que nos fue muy bien y comenzamos a crecer. Y entonces llegó el momento en que incluso me planteé la posibilidad de abrir esto mismo, pero en México, ¿no? Porque aún yo creo que en ese momento tal vez mi intención era volver a México. Así que abrimos una consultora en México de lo mismo y la verdad es que nos empezó a ir muy bien y cuando terminé el doctorado ya era ya era mi modus vivendi, o sea, ya tenía mi trabajo, pues. Entonces realmente fue muy interesante ese proceso, sí. Increíble. Yo creo que también te dieron esa confianza por reconocer y ver y observar tu espíritu emprendedor y la pasión por lo que hacías. Y lo difícil, lo que yo veo que normalmente pasa, según mi experiencia, es que o te entras al mundo como emprendedor y dejas la academia, o muy pocos son los que de verdad logran hacer las dos carreras al mismo tiempo. O sea, muchas veces va ida y vuelta, pero hacer las dos carreras al mismo tiempo o tener a alguien como socio que te acompañe todo el tiempo, creo que es lo clave. Eso lo hemos visto con empresas de Finlandia que tienen su investigador principal, que también resulta ser la cara de marketing, porque es la que sabe de la investigación y sabe cómo también promoverla en formato de una solución concreta en la práctica. Súper interesante eso. Y en algún momento entonces decidiste venir a Finlandia. Y cuéntame de esa decisión y el proceso de la decisión. Sí. Bueno, digamos, yo ya llevo muchos años viniendo a Finlandia y conocía, digamos, la pedagogía finlandesa y el sistema educativo finlandés desde ya hace casi 10 años. Y entonces ha sido como un irme aproximando poco a poco a todo este ambiente finlandés y toda esta pedagogía finlandesa. Y comenzamos viniendo, digamos, con un grupo de directores de escuelas con las cuales trabajábamos para hacer, digamos, como semanas intensivas o study visits o llamamos una, digamos, investigación pedagógica o inmersión pedagógica aquí en Finlandia.
Y entonces así fui conociendo por dentro el sistema, porque claro, lo que hacíamos era visitar escuelas, hablar con profesionales, directores, docentes, entonces así fui conociendo. Y luego también porque en su día conocí el programa Kiva, que es un programa contra el acoso escolar y a favor de la convivencia en la escuela, que me pareció muy interesante y decidí que lo teníamos que poder promocionar e implementar en España y en Latinoamérica. Así que fuimos pioneros en implementar ese programa en países de habla hispana. Y es un programa finlandés creado por la Universidad de Turku, así que ya me acerqué a ellos, estuvimos negociando, bueno, nos dieron la confianza para poder implementar ese programa. Entonces, bueno, así me fui acercando poco a poco. Y luego, digamos, más recientemente, después de unos años de hacer consultoría y ir desarrollando nuestra propia metodología, hicimos una investigación que nos permitió desarrollar nuestro propio marco de análisis de la práctica educativa, que son 16 dimensiones y unos 120 aspectos que nos permiten analizar lo que pasa entre las instituciones educativas. Después de algunos años de trabajar con instituciones, yo pensé que esto iba muy lento, digamos, ¿no? Y que no estaba cumpliendo mi misión porque, pues, de acompañar instituciones poco a poco, o sea, llegaré unas cuantas, ¿no? Pero ¿qué tal si pudiéramos todo este know-how que ya tenemos, si pudiéramos digitalizarlo, subirlo a una plataforma y ofrecerlo a más docentes y más instituciones, ¿no? Y fue cuando nació la idea de lo que llamamos hoy día Teachers Pro, que es una plataforma que permite desarrollar a los docentes 16 competencias críticas para la docencia y a las instituciones hacer el seguimiento adecuado sobre sus docentes, hacer la evaluación del desempeño y gestionar, digamos, todo el talento docente de sus instituciones. Y entonces, para hacer ese trabajo, pues en su momento hablé con la Universidad de Turku y quisieron colaborar en todo este proyecto y de hecho con ellos creamos todo el modelo de certificación de competencias docentes que se encuentra hoy día en Teachers Pro. Entonces eso me acercó aún más a la Universidad de Turku, más al sistema educativo finlandés y bueno, esto fue 2016, 2017 y bueno, pues ahí estábamos. Con la pandemia un poco cambió mi vida, me la pasaba viajando a instituciones educativas por varios países, sobre todo de habla hispana. Y la verdad es que estaba muy poco en casa y mucho en los aeropuertos, pero con la pandemia todo eso se acabó y además comenzó a ganar, digamos, adeptos el tema de podernos ver por Zoom y podernos ver por este tipo de plataformas. Entonces, pues ya no he viajado tanto y entonces llegó un momento en que prácticamente, o mucho de mi trabajo lo hacía desde casa y pensé, pues si estoy desde casa, pues también puedo estar desde casa en cualquier parte del mundo, ¿no? Y entonces yo tenía ya muchas ganas de poder darle, digamos, una vuelta de tuerca más a todo el proyecto de Teachers Pro, pero para eso yo reconocía y reconozco que uno de los mejores ecosistemas para ayudar a proyectos de educación y tecnología está aquí en Finlandia. Entonces, teniendo en cuenta que yo tenía la posibilidad de tener contactos y tener cierto apoyo, pues estuve sondeando la posibilidad de poder continuar el proyecto desde aquí. Y la verdad es que recibí muchísimo apoyo, los brazos abiertos y todo un sistema, digamos, ¿no? Que me ha permitido, pues eso, desde la acogida aquí en Finlandia y todo el apoyo para poder venirnos para acá. Entonces, bueno, pues lo más difícil de todo fue convencer a mi mujer, que es catalana de toda la vida y que se le hacía un poco complicado moverse de Cataluña, donde estaba muy bien, con un clima estupendo, para venirse por acá a Finlandia, ¿no? Donde hace mucho frío, ¿no? Pero la verdad es que ella también quería una experiencia internacional. Para los niños creíamos que también puede ser una oportunidad interesante. Tengo un niño de 5 y otro de 8 y es un muy buen momento para venir. Entonces, pues decidimos el verano pasado, se alinearon los astros, digamos, ¿no? Y por tanto pudimos hacer ese paso y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa hasta el momento y sí que, digamos, aquí estoy teniendo todo el apoyo que necesito y creo que vamos a poder llevar Teachers Pro a un nivel superior al que hasta ahora habíamos llegado. Sí. Genial. Sí. Y antes de que profundizamos esa parte de Teachers Pro y tus proyectos en Finlandia, quiero expandir un poquito esa parte internacional que tienes. Tienes un perfil, o sea, también internacional, o sea, interesado por las culturas. Sé que fuiste presidente de IESEC, la organización más grande liderada por estudiantes, en tu capítulo en la universidad donde también hiciste el doctorado, si entendí bien. Sí es. ¿Puedes profundizar esa parte, esa experiencia internacional que tuviste con esa organización que también facilita el liderazgo y la comprensión intercultural? De pronto, si tuvo algo que ver con tu valentía de irte otra vez a otro país, empezar desde cero. Sí. Yo también lo he hecho un par de veces, sé que requiere de mucha valentía empezar, o sea, de la parte personal,
desde cero otra vez. Sí. Aunque el trabajo te lleve a ciertas partes, pero en cuanto a amistades, la parte social, sí, especialmente con la familia ya, ¿tenía algo que ver o cuéntame más de esa experiencia? Posiblemente, sí. Bueno, realmente fue así, digamos. Yo conocía de ISEC porque donde estudié la carrera en México, pues tenía algún contacto que, bueno, me habían hablado de ello, ¿no? Pero realmente se me quedó aquí en la cabeza y cuando llegué a Barcelona y empecé el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, me tocó ir a homologar mi título, digamos, a la Facultad de, digamos, de Económicas y de Empresariales, y entonces estaba esta organización de ISEC y dije, pues voy a ver, porque no conocía a nadie, o sea, yo llegué y realmente no conocía absolutamente a nadie, entonces pues fui allá a ver qué tal y me encantó colaborar con ellos, me fui involucrando. Bueno, me fui involucrando tanto que al final me acabé presentando como candidato para presidir el comité de la Universidad Autónoma de Barcelona y bueno, salí ahí elegido y entonces pues tuve el honor de ser el presidente de este comité de IASEC en la Universidad Autónoma de Barcelona durante el año 2000. Nos tocó el cambio de siglo y bueno, fue una serie de eventos y fue una experiencia como muy bonita y para mí también fue, digamos, una manera de reconocer que en todos lados pues uno se puede mover, pero siempre va a encontrar personas que vibren, ¿no? en el mismo sentido y en el mismo canal que está uno y que al final uno va encontrando su camino y también sus relaciones, digamos, ¿no? Que valen la pena y fue una experiencia, pero eso es también una experiencia muy bonita de trabajo en equipo y de plantear cosas, llegar a acuerdos, digamos, una especie de experiencia emprendedora muy, muy bonita y que guardo un recuerdo estupendo de ello y digamos, todos los que estuvimos ahí en ese comité, pues bueno, de ahí nos seguimos siguiendo, ¿no? Por las redes sociales y nos vamos viendo de vez en cuando. Entonces, bueno, pues sí, una experiencia que yo creo que sí me marcó, sobre todo porque acaba de llegar a ese país nuevo. Y yo creo que este tipo de organizaciones, ISEC está haciendo desde que se fundó una labor estupenda de poder conectar, digamos, ¿no? Personas jóvenes con otros ambientes, con otros contextos, acogerlas, ayudarles, ¿no? Y para mí también funciona de esa manera. Sí. Y antes de que hablemos de la parte digital más en detalle, quisiera que elabores un poquito tu carrera como escritor, también autor. Tienes una serie de libros que has publicado ya. ¿Y qué aprendizajes claves quisieras ver que son universales, que todavía, con una perspectiva desde Finlandia, podrías resumir, si se puede resumir, y dar como aprendizajes antes de venir a Finlandia? Sí. Bueno, digamos, el primer libro, en realidad no me considero escritor, sí, he escrito libros porque mi intención no era tanto que, digamos, publicar un libro, sino mi intención era dar a conocer el trabajo que hemos estado desarrollando, ¿no? Entonces, de hecho, el primer libro es el resultado de los primeros 7 años de investigación que hicimos sobre todo este trabajo de desarrollar un modelo que permitiera analizar la práctica educativa y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas. Y entonces, bueno, hicimos la investigación en Cataluña con fondos del gobierno allá, iniciamos la implementación con escuelas públicas allá, luego obviamente lo fuimos llevando a otros contextos, rápidamente lo llevamos a México por obvias razones, pero también a otros países. Y entonces, cumpliendo los 7 años que llevábamos trabajando en ese proyecto, que también coincidió más o menos con la fundación del Instituto Scalae, porque Scalae como proyecto comenzó unos años antes precisamente con esa investigación. Y entonces pues decidí que teníamos que poder divulgar todo este conocimiento y entonces bueno, eso fue un poco la intención de este libro. Y entonces para mí escribir es como compartir, digamos, realmente lo que yo puedo ir aprendiendo y mi intención sí es, si puedo, pues, digamos, de todo esto que he estado aprendiendo, todo lo que estoy aprendiendo aquí en Finlandia, pues un día también poderlo poner por escrito y compartirlo con todos los colegas digamos, que nos dedicamos a la educación. Sí. Genial. Pero eso también de pronto sale de tu espíritu emprendedor, no solamente escribir, o sea, los artículos como investigador, pero sí te considero escritor, autor, precisamente por hacer ese gran trabajo de no solamente diseminar tus artículos en revistas académicas, pero sí de verdad hacer un libro, o sea, concretizando, actualizando, editando, y es un trabajo inmenso solamente terminar un libro, que también logre ser publicado además. Terminar un libro, muchos podemos hacer, pero que sea publicado también es otra cosa.
Entonces sí, esa parte es muy clave porque muchos investigadores, hay mucha investigación súper valiosa también en Finlandia, que también es el resultado de este podcast y esta serie que también vamos a hacer con no solamente educadores, pero investigadores, ayudarles a comunicar sus investigaciones, Sí. los resultados, porque lo de escribir un libro es un proyecto totalmente aparte y requiere Sí. mucho tiempo y inversión. Entonces, Y tiene que ver con el editor también, ¿eh? Porque ahí, por ejemplo, claro. realmente la editorial Grau, que fue quien publicó mi libro, también me ayudaron mucho. Digamos, ellos 8 ideas clave, vamos a claro, mencionar el sí, título. sí, 8 ideas clave, calidad de la práctica educativa, referentes, indicadores y condiciones para mejorar la enseñanza-aprendizaje, sí. publicado en 2013 por la editorial Grau. Sí, y digamos, la editorial Grau tiene esta colección de ideas clave que se llama, que son más de 20 libros que tienen que ver con diferentes aspectos, digamos, de la educación. Y rápidamente me enmarcaron aquí. Me dijeron, bueno, tienes que escribir unas ideas clave, o sea, porque tú tienes mucha investigación, pero danos ideas clave, ¿no? Y entonces me ayudaron, digamos, a sintetizar, a ponerlo en digamos, de una manera que fuera realmente entendible y que, bueno, pues que se pueda divulgar, digamos, ¿no? Y que fuera útil, sobre todo para... Entonces yo creo que el editor hace mucho y te ayuda mucho, ¿no? Y a mí me ayudaron muchísimo en la editorial Grau a poder poner todo esto por escrito y al final llegamos a estas 8 ideas clave que yo creo que ahí podemos compartir pues la esencia de todo el trabajo que hemos hecho durante estos años. Y eso es lo clave, que sea algo fácil de entender para los educadores, los profesores, que normalmente no tienen ese tiempo de conectarse con las universidades, con la investigación nueva. Que en Finlandia sí, los docentes son bien reconocidos por esa parte de estar bien conectados con la investigación, con las universidades en proyectos colaborativos y así logran tener esa mente científica que se requiere para lograr crear experimentos en el aula con algo nuevo, sin tanto miedo. Y también entender que es ok cometer errores, así se aprende. Muchas veces no es permitido cometer errores y experimentar en el aula. Entonces esas ideas claves son súper importantes traducir de una manera fácil de entender. Y ese tipo de libros se necesita mucho más de las investigaciones que sí existen desde más de 30, 40 años. Hay muchas investigaciones que los docentes no aprenden porque no hace parte de su formación docente. Entonces, por esa parte, Sí. por ese lado me interesa mucho, me parece muy importante y quiero mencionar tu otro libro, que es el acompañamiento integral educativo, intervenciones que generan resultados en sistemas complejos, publicado en 2018 por la editorial académica española. Sí. ¿Quieres mencionar algo de Sí, bueno, básicamente es la síntesis de mi tesis doctoral, básicamente. O sea, digamos, el modelo de acompañamiento para mí es clave que sea integral y que sea sistémico. O sea, yo tengo muy claro que las instituciones educativas son sistemas complejos, como puede ser un organismo vivo, ¿no? Un ecosistema, son sistemas complejos y por tanto hay que entenderlos así, hay que entender entonces cómo se comportan los sistemas complejos, qué variables intervienen y porque entonces luego tenemos explicaciones que nos permiten realmente mejorar, ¿no? Porque a veces en las instituciones educativas, por ejemplo, se implementan programas, se implementan innovaciones, se implementan metodologías, formaciones que parecen funcionar un tiempo, pero luego poco a poco se desvanece, nadie sabe exactamente por qué, pero eso se dejó de utilizar. O sí tuvo en su momento, digamos, tuvo su espacio, pero ahora ya no existe. Y es porque realmente una de las características de los sistemas complejos es absorber los pequeños cambios para seguir igual, por ejemplo. Y esto lo hacen muchas de las instituciones educativas. Y nadie sabe bien por qué. Pues porque es un sistema complejo, pero lo tenemos que poder entender así, ¿no? Y hay otras cuestiones, ¿no? Que tiene, por ejemplo, mantener el status quo, la capacidad que tienen de equilibrar, ¿no? Aquello que se va haciendo para generar una inercia, ¿no? Y eso pasa mucho en las instituciones educativas. Entonces, entender las consecuencias que tienen nuestras acciones y qué creencias nos llevan a esas acciones que luego generan esas consecuencias es muy importante para luego poder generar mejora, ¿no? Y además, ¿qué factores intervienen en un cambio? Queremos cambiar algo, pero no solamente es dedicarnos a aquello que tiene relación directamente con ese cambio, sea pedagógico, organizativo, sino qué condiciones vamos a generar para que ese cambio realmente pueda suceder. Y hay cuestiones de creencias, hay cuestiones de cultura interna, hay cuestiones de liderazgo, hay cuestiones de comunicación entre los diferentes agentes educativos, hay cuestiones, digamos, de organización y gestión que están jugando un papel determinante para que eso suceda o no suceda, ¿no? Entonces, es entender eso, abrazar esa complejidad, ¿no? Y realmente poder
hacer intervenciones que tengan sentido. Por eso un poco el libro habla de todo esto, qué factores hay, cómo hacer esas intervenciones, cómo hacer ese tipo de acompañamientos. Y para mí, bueno, pues fue muy bonito descubrirlo, digamos, con la tesis doctoral, llevarlo a implementarlo, llevarlo a cabo y ver que realmente estamos pudiendo ayudar a las instituciones con ese tipo de enfoque, ¿no? Y ahora en un mundo digital me parece que esos elementos básicos son aún más importantes. Estamos en un mundo aún más complejo. Y algo que quisieras resaltar que es especialmente importante cuando todo el mundo se vuelve muy digitalizado, muy tecnológico y tan tecnológico que perdemos, digamos, los fundamentos pedagógicos y organizativos, etcétera. Algo que quisieras resaltar que es aún más importante ahora por estar en un mundo más digital. Bueno, en realidad yo creo que la tecnología, el único problema que tiene es que podamos llegar a poner la educación, la pedagogía, el aprendizaje al servicio de la tecnología. Yo creo que ese es el peligro, ¿no? Porque si la tecnología está al servicio del aprendizaje, de la educación, de la pedagogía, entonces vamos bien. Yo creo que, digamos, yo no tengo ningún problema y toda tecnología puede ser muy interesante siempre y cuando realmente está al servicio del aprendizaje, porque al final la tecnología, como muchos recursos que puede haber en una institución educativa, son medios, digamos, ¿no? Incluso la propia docencia es un medio, ¿no? Lo único que tiene fin en sí mismo, pues es el aprendizaje, ¿no? Ya nos decían los clásicos, ¿no? Entonces, yo creo que al final la tecnología bien entendida en educación es la tecnología que se pone al servicio del aprendizaje, que hace que los docentes lleguen a donde antes no podían, sin tecnología, y que les hace hacer mejor el trabajo que ya tienen que hacer, digamos, ¿no? Para mí, la mejor analogía de la tecnología en educación es como este exoesqueleto que hay en algunas películas, ¿no? Que va no sé, hay un personaje de la película, se pone una especie como de, digamos, de aparato, ¿no? Que dentro de él tiene más fuerza, ¿no? Y puede saltar más alto, puede levantar cosas muy pesadas, etcétera, porque tiene ese exoesqueleto, ¿no? Para mí, yo creo que en educación la tecnología tendría que ser como el exoesqueleto de los docentes, ¿no? Que les hace hacer mejor el trabajo que ellos ya saben hacer, ¿no? Sí. Y poder llegar a donde antes no podían llegar porque está esa tecnología que les permite personalizar mejor los procesos de enseñanza-aprendizaje, les permite conocer mejor a sus estudiantes, que les permite, digamos, plantear retos que de otra manera no podrían plantear, que les permite, etcétera, digamos, ¿no? Yo creo que, o sea, lo que hace es darle más fuerza a los principios que producen aprendizaje que no tienen que ver con la tecnología, sino tienen que ver con cómo aprendemos las personas, digamos, ¿no? Sí, y muy buena metáfora lo del esqueleto de los superhéroes, etcétera. Y ahí eso nos lleva a Teachers Pro, al producto digital. Cuéntame cómo nació y en qué estado está ahora, y ahora lo más actual, qué estás haciendo en Finlandia y qué pretendes hacer, qué es la visión y por dónde vamos. Mira, o sea, la idea de Teachers Pro realmente es ayudar a los docentes, a todo el mundo, a mejorar, digamos, sus competencias, sus capacidades, porque entendemos que esto es clave para mejorar la calidad de la educación. De hecho, es uno de los principios, ¿no? Objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, pero esto no se va a cumplir si no somos capaces de proveer docentes más competentes en las aulas, digamos, ¿no? Hay una investigación de la ONU que dice que más de la mitad de los niños y jóvenes que van a la escuela en el mundo no están aprendiendo realmente. Entonces esto para mí es como el gran fraude, ¿no? Del mundo, ¿no? De cualquier cosa que hagamos. O sea, es como si dijéramos que la mitad de los pacientes en los hospitales no se curan, digamos, ¿no? Es que esto no tendría, o sea, no podría ser, ¿no? No sería aceptable, ¿no? Entonces, esto no puede ser en educación tampoco, ¿no? Pero la única manera de ayudar a desarrollar eso, a mejorar esto, es que los docentes sean capaces, digamos, de producir aprendizaje en el aula, ¿no? Y, por tanto, también sabemos que la mayoría de docentes quiere mejorar su práctica, pero bueno, les es complicado, les es difícil, me encuentran cursos, van a los cursos, acaba el curso, les entregan el certificado, nadie más se vuelve a interesar por ellos, el docente tiene que regresar al aula, poder implementar eso de manera personal como puede. Y claro, es muy difícil, la mayoría de mortales no somos capaces de cruzar ese puente entre teoría y práctica sin ningún tipo de apoyo, porque en realidad las personas y los profesionales aprendemos a partir de observar a otros profesionales, de ver cómo se hace la práctica, de dialogar con otros profesionales, de recibir ayuda contingente, o sea, ayuda de otros mientras lo necesitamos, ¿no? Todo eso, ¿dónde están los cursos, no? Los cursos se acaban.
La mayoría de ellos tienen un buen diseño instruccional del curso, si quieres, pero no tienen diseño instruccional post-curso. Nadie sabe qué pasa después del curso, ¿no? Yo le pregunto a los equipos directivos, a ver, de la formación docente que ustedes han hecho en los últimos 2 años, a ver, denme por favor la evidencia que tengan de la transferencia al aula. Y Johnny, nadie me ha entregado nada hasta el momento. Nada, ¿eh? No saben qué pasa después del curso. Me entregan, no, aquí están las encuestas de satisfacción. Les digo, no, esto no me vale porque esto es del curso. Yo estoy preguntando qué pasó después del curso, ¿no? Mientras no seamos capaces de proveer un buen seguimiento para la transferencia al aula, la formación seguirá siendo muy inefectiva, poco efectiva. De hecho, sabemos que ahora la efectividad, el índice de efectividad está entre un 5 y un 15% de toda la formación docente. Es lo que acaba en las aulas. Eso es muy bajo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para mejorar? Y ahí es donde entra un poco Teachers Pro. O sea, la idea de Teachers Pro es una plataforma donde hemos puesto el acento sobre todo en el diseño instruccional post-curso. Es decir, cómo ayudamos al docente, a la docente, a transferir a su práctica profesional, ¿no? Y entonces tiene una serie de apoyos para poder ayudar en esa transferencia a la práctica. De tal manera que el docente pues, le ayudamos para que desarrolle una práctica, integre una evidencia, cuelgue la evidencia en la plataforma. Luego tenemos un sistema de peer review que permite la revisión entre iguales. Luego también hay un apoyo de la propia institución, si es que pertenece a una institución, donde la propia institución también les puede dar apoyo y seguimiento, feedback. También tenemos una parte de mentoring, que se puede dar mentoría a docente sobre la evidencia de su práctica, etc. Entonces, esto va haciendo que vayan pudiendo transferir al aula. Luego, la herramienta está gamificada. La idea es que puedan tener un histórico los docentes, que se puedan animar y ir desarrollando. Tiene una serie de métricas. Ganan insignias en función de esa evidencia que se evalúa entre iguales, pues llegan a tener insignias en su propio portafolio. En el portafolio está toda la evidencia y se pueden revisar todos los portafolios de todos los docentes en Teachers Pro, porque un poco la idea era de ir desarrollando una comunidad profesional de aprendizaje entre colegas a nivel internacional, ¿no? Y entonces, bueno, pues poco a poco lo vamos consiguiendo. Ahora estaba revisando las cifras el otro día, estamos ya en 36,000 usuarios en este momento en la herramienta. Y bueno, pues están colaborando entre ellos, están mejorando. Tenemos miles de prácticas reales de docentes, que además yo digo son buenas prácticas porque normalmente el docente no sube lo que le sale mal, digamos, sube lo que le sale bien, ¿no? Entonces tenemos miles de buenas prácticas reales de docentes que además uno puede entrar en contacto con el autor de esa práctica porque es usuario de Teachers Pro y por tanto ahí y se generan conversiones de aprendizaje muy interesantes, ¿no? Y entonces ahora lo que estamos haciendo aquí en Finlandia es, digamos, ya tiene una parte de la herramienta que conoce al usuario y le va haciendo recomendaciones en función de lo que le va conociendo, pero le estamos extendiendo para hacer una capa mucho más potente, digamos, de inteligencia artificial que permita conocer mejor a los usuarios, recomendarles aspectos, recomendarles evidencias, recomendarles otros docentes que tengan intereses comunes, de tal manera que cada vez sea, pues, digamos, una herramienta como más útil, ¿no? para los docentes. Estamos también desarrollando nuevas credenciales que permita que ellos puedan exhibir sus credenciales también fuera en las redes sociales o donde quieran y que eso también pues, les dé cierto reconocimiento, consiguiendo homologaciones de diferentes países para que puedan homologar todo el trabajo que están haciendo en Teachers Pro los docentes. Y por otro lado también vamos a desarrollar, digamos, algunos aspectos que permitan darse ayuda entre iguales o que los docentes también incluso puedan llegar a recibir remuneración por el trabajo que hacen en Teachers Pro y puedan aumentar sus ingresos incluso. Entonces queremos desarrollar, por ejemplo, una parte de Teachers Pro donde puedan hacer mentoría entre iguales que se puedan pagar unos con otros o que puedan dar una clase extra de lo que ya hacen, pero que se lo puedan dar a otra institución de otra parte del mundo y que online, ¿no? En las tardes después del trabajo y puedan también tener un ingreso extra o inclusive que puedan ser tutores de alumnos que los puedan buscar. O sea, digamos, varias opciones que tenemos ahí planteados en el roadmap para hacer a Teachers Pro cada vez digamos, lo que queremos es un entorno de profesionalización docente, un entorno que acompañe al docente a lo largo de toda su carrera profesional y que le permita pues, poder, digamos, ir desarrollando todo su potencial, ¿no? como educador. Y por tanto pasar de las, digamos, plataformas de cursos que son más bien de cursos aislados y de una vez y me voy, tomo mi certificado y me voy, a
una plataforma más de aprendizaje durante toda la vida, ¿no? De lifelong learning, ¿no? Que una experiencia donde voy desarrollando, me va acompañando y todo esto dentro de nuestro framework de las 16 competencias críticas para la docencia que todo docente tiene que ir desarrollando y allá pues bueno, van teniendo su Teachers Pro Score, ¿no? Que significa que se van evaluando esas competencias cada uno y entonces digamos vamos generando y cada uno va generando su propio itinerario de formación y de avance docente. Y luego para las instituciones pues ya tienen un panel institucional donde pueden ver información cuantitativa y cualitativa de cómo avanzan los docentes para poder dar retroalimentación, hacer técnicas de coaching, de mentoring, de tutorización desde la propia plataforma. Pero ahora estamos ampliando las funcionalidades, mejorando los datos que puedan tener los directores de las instituciones educativas para poder acompañar mejor, hacer planes de retención del talento docente, planes de reconocimiento, de incentivos a los docentes, que ahí hemos sido muy poco generosos. Y entonces todo esto lo estamos introduciendo en la herramienta para generar, digamos, un ecosistema de apoyo a los docentes. Sí, sí como te mencioné hace unos meses cuando nos conectamos la primera vez, que lo veo como una formación docente tan completa que debería de reemplazar toda la formación docente que existe en el momento. Porque hemos visto tanta formación nueva que se enfoca o en cursos, como mencionas, o en habilidades técnicas o en cosas muy técnicas, pero en formato de curso. O de algo que no es relevante en la práctica. Y quisiera que resaltes otra vez, y ya lo mencionaste muy bien y muy claramente, pero resalta otra vez esa gran importancia de la diferencia entre formarse, a través de un curso que termina versus formarse por esas competencias y después tener un acompañamiento por vida y cómo se ve eso en la práctica. Ya mencionaste varios ejemplos, pero ¿qué quisieras resaltar? ¿Qué es el elemento clave ahí para que sea algo muy práctico? Claro. Sí, o sea, el tema de los cursos yo no digo que esté mal y además yo no diría reemplazar, yo diría complementar, porque los cursos de formación tienen su espacio, digamos, yo diría que es más cursos de información, o sea, nos vamos a informar sobre cuestiones interesantes, conceptos, ¿no? Pero luego falta la práctica y la práctica real es la práctica en mi clase, digamos, ¿no? Entonces, ahí la teoría estuvo muy bien, entendí muy bien de qué iba la cosa, pero luego falta trabajarlo yo en mi clase, ¿no? Y ahí, ¿quién me acompaña, no? Entonces, yo creo que ahí es complementario, es decir, Teachers Pro perfectamente se puede complementar con cursos de formación que se hacen presenciales, híbridos y online, pero luego en Teachers Pro es donde tengo mi espacio para poder practicar todo eso y pasarlo realmente al aula, digamos, ¿no? Que es lo que me interesa. Para mí, la eficacia terminal de la formación no es cuántos terminan un curso de formación docente, sino cuánto de ese curso acaba en las aulas. Esa es la eficacia terminal de la formación, ¿no? Y ahí es donde tenemos que llegar. Sí. Yo creo que ese es el elemento diferencial, digamos, ¿no? O sea, sí. O quedarse solamente con entregar los certificados, las encuestas de satisfacción y cada quien se encarga. Esa es una manera. Yo creo que eso es muy poco efectivo, quema muchos recursos, vacuna a la gente contra la formación y al final solo acaban yendo los docentes para obtener puntos, pero realmente no está habiendo un cambio real en las aulas. O desarrollar, digamos, una verdadera comunidad profesional entre docentes, donde entre todos nos ayudemos, nos desarrollemos, nos revisemos la práctica, nos demos ideas, nos inspiremos unos a otros, dialoguemos, ¿no? Y nos permita eso ir transfiriendo a la práctica profesional, ayudarnos a cruzar ese puente entre teoría y práctica. Yo creo que ahí está realmente el gran diferenciador. Y luego también, obviamente, el que esté ordenado, ¿no? Porque luego a veces vemos cursos de una cosa, vemos cursos de otra, pequeños, medianos, grandes, de cosas muy puntuales, cosas más filosóficas. Y eso, ¿dónde lo encajo esto, ¿no? ¿Cómo lo ordeno, ¿no? Teachers Pro tiene 16 cajones donde un docente puede ordenar todo lo que va desarrollando y es bastante, digamos, extensivo, ¿no? Y exhaustivo. Y por tanto, prácticamente todo lo que puede desarrollar como docente lo puede poner dentro de esos 16 cajones, ¿no? Y entonces es una manera de ordenar sus competencias docentes, su desarrollo personal docente, ver en qué momento se encuentra y qué le hace falta por desarrollar en el futuro en función de sus necesidades, de las necesidades de su institución, de lo que vaya queriendo desarrollar poco a poco, ¿no? Yo creo que ese también es un elemento diferencial. Genial. No, me encantaría hacer una parte 2 y de pronto 3 y 5, hasta 10 episodios para profundizar varios temas súper interesantes aquí. Pero para resumir el episodio de hoy, ¿cómo ha sido tu primera experiencia en Finlandia y con la Universidad de Turku? Llevas muchos años conectado con la Universidad de Turku en Finlandia. ¿Y qué primeros, aprendizajes has tenido? Algo que quisieras resaltar y algo que vamos a de pronto ver próximamente. Sí. Bueno, digamos, por un lado, lo que he hecho estos meses, sobre todo, es conectarme
o sea, sí con la Universidad de Turku, pero sobre todo lo que me interesaba era conectarme con el entorno EdTech, ¿no? El entorno de educación y tecnología, el ecosistema que hay aquí en Finlandia, que es enorme, que es muy especializado, que es de mucho nivel. Y la verdad es que me he encontrado con gente maravillosa, sobre todo también, ¿eh? Y muy abierta a compartir, digamos, a hacer cosas juntos, ¿no? Entonces, bueno, eso me ha encantado. Y yo creo que ahí se ve claramente que somos mejores cuando colaboramos, ¿no? Que la colaboración es mejor que la competencia, porque podemos competir, pero los dos hacer las cosas mal. Colaborar es digamos, ganar percepción de lo que hacemos, confianza, conciencia y además hacer todas las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí ha sido muy importante. Por otro lado, también como padre, yo creo que eso para mí ha sido toda una experiencia, porque yo conocía las escuelas, pero conocía las escuelas como visitante, digamos, ¿no? Pero ahora he sido padre de 2 niños que están en la educación aquí en Finlandia y yo creo que eso me ha ayudado a ver otro ángulo del sistema educativo finlandés que bueno, es muy sui generis, yo tengo que decirlo, ¿eh? Porque hay cosas a las que no estaba acostumbrado. Yo las entiendo, aunque, digamos, me puede costar un poco. Mi mujer ha entrado en crisis varias veces porque no entendía algunas cosas. Por ejemplo, aquí en Finlandia, pues nadie presiona a los niños para tener que aprender cosas, digamos, ¿no? No hay un listón que tengan que pasar a tal edad, tienen que saber no sé qué, ¿no? Entonces, nadie está compitiendo a ver cuándo tu hijo aprendió a leer, el mío lee más rápido que el tuyo, el mío lee más que el tuyo, el mío ya sabe sumar y el tuyo no. O sea, aquí nadie hace eso, no es parte de la cultura. Los dejan en paz, ¿no? Que vayan a su ritmo, que lo vayan desarrollando poco a poco. Entonces, pues nos encontramos, por ejemplo, el mayor que ya había hecho primero de primaria en Barcelona, cuando llegó aquí, repitió, porque aquí empiezan primero de primaria con 7 años, no con 6 como allá. Y él pues ya sabía leer y escribir porque pues, ya había pasado por primero. Y se encontró, no lo podía creer, que sus compañeros de su misma edad, ninguno, cuando comenzó el colegio, sabían leer y escribir. Y además los otros también estaban sorprendidos porque él, aunque no sabía finés, pues le ponían un texto y comenzaba a leer aunque no entendiera nada, ¿no? Entonces sí. Los otros no lo podían creer, ¿no? Y entonces, bueno, pues es esto, ¿no? De que, oye, se esperan, pero cuando les toca aprender a leer y escribir, tienen el desarrollo cognitivo suficiente para aprender en unos pocos meses y encima ganan que les canta la lectura, ¿no? Que son buenos lectores porque nadie los ha presionado, ¿no? Y entonces, claro, mi hijo pequeño que está en la guardería, allá ya iba a la escuela, aquí volvió a la guardería y entonces pues los dejan jugar y es lo que les toca a esta edad, ¿no? Y ¿cómo es posible? Mi mujer, ¿no? Se desespera. Sí. No le están enseñando nada, no está aprendiendo nada. Y le digo, no. O sea, una cosa es que no esté en un ambiente escolar, otra cosa es que no esté aprendiendo porque a los niños, a las personas no se les puede poner, digamos, el switch on, switch off para que dejen de aprender. Están aprendiendo todo el tiempo. Y nuestro hijo, aunque tú no lo veas, aunque no esté un sistema escolar, aunque no le dejen tareas o deberes, él está aprendiendo cada día cosas, digamos, ¿no? Entonces, déjalo, ten confianza en el sistema, digamos, ¿no? Sí, aquí decimos que se aprende jugando en esa edad. Así es. Súper importante. Sí. Una última recomendación a los docentes del mundo hispanohablante, pues, y presenta por favor tu oferta, la vamos a promover de Teachers Pro para los docentes, directores, instituciones en el mundo hispanohablante y todo el mundo. La verdad, cuéntanos más, una última recomendación para los docentes. Sí, claro. Digamos, bueno, primero, estamos terminando ya la versión 2.0 de Teachers Pro. O sea, que viene ya. En unas cuantas semanas vamos a hacer el release de la versión 2.0. Así que esto es una primicia aquí contigo en este podcast. Genial. Así que bueno, ya lo anunciaremos, pero será seguramente a finales de mayo, en junio, seguramente sacaremos la nueva versión, que va a tener nuevas funcionalidades, que va a atender mejor a los docentes, que va a estar aún más gamificada. Yo creo que, bueno, hemos aprendido mucho en estos años de desarrollo de Teachers Pro y todo esto lo hemos volcado en la versión 2.0. Así que les invito a hacerse miembro de Teachers Pro, es gratis, o sea, es entrar allá, hacerte miembro, ya puedes hacer un diagnóstico de todas tus competencias, también es gratuito y simplemente luego, bueno, pues tú vas escogiendo qué desafíos quieres desarrollar y bueno, se va pagando por los desafíos, pero al final pues es una manera en la que uno ya puede comenzar a participar en Teachers Pro. Y para las instituciones, pues invitarlos a, digamos, yo creo que el activo más importante de una institución educativa es su talento docente. Y de hecho con la pandemia lo vimos claramente, a la que los estudiantes no pudieron ir a las instalaciones de las escuelas, a los campus de las universidades, lo que quedó fue la calidad de los docentes que tenían. Y si la calidad era baja, ya lo sabemos perfectamente, hay escuelas en Latinoamérica que hoy día ya no existen porque cerraron con la pandemia.
porque las clases eran tan de baja calidad que los padres de familia los sacaron de la escuela. Y por tanto, lo más importante en una institución educativa es tu talento docente. Teachers Pro es la herramienta que ayuda a desarrollar ese talento, a gestionar ese talento, a retener ese talento. Por tanto, para mí, pues básicamente es invitar a los, digamos, los líderes educativos, a los responsables de instituciones educativas, a que se miren la herramienta, a que entren en contacto con nosotros, porque estoy seguro que les puede ayudar a complementar todo el esfuerzo que ya están haciendo, pero para que valga más la pena toda esa inversión que ya están haciendo. Yo creo que es una solución que permite eso, ¿no? Ayudar a mejorar ese activo tan importante que tienen las escuelas y universidades. Excelente. Te iba a preguntar por alguna recomendación a los tomadores de decisiones. ¿Es la misma? ¿Algo adicional? Sí, bueno, esto y sobre todo, digamos que yo creo que lo que viene, con todo lo que estamos viendo de la inteligencia artificial, con todo lo que viene, es, hacernos fuerte en la parte más humana, ¿no? Que es la parte de las relaciones sociales, la parte de aprender unos con otros, la parte de crear, ¿no? Y por tanto tenemos que desarrollar esas competencias también en nuestros docentes, ¿no? Entonces necesitamos soluciones que nos permitan mejorar esas capacidades en los docentes, ¿no? Yo creo que ese es un elemento también muy importante de Teachers Pro, o sea, la comunidad profesional de aprendizaje, hacernos fuertes como colectivo, ¿no? Y yo creo que para una institución es muy importante tejer esa comunidad en su institución educativa, porque entonces hace más sostenibles todos los procesos de mejora, toda la formación que se realice, todas las inversiones que está haciendo la institución, y no tengan que estar persiguiendo a los docentes, poniendo cámaras en las aulas. Todo eso sabemos que no funciona. Lo que funciona es que los profesionales estén convencidos de lo que están haciendo, como pasa aquí en Finlandia, digamos, ¿no? Que los profesionales, aquí hay una calidad muy basada en la confianza, no en el control, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque confían en los profesionales que se apoyan entre ellos, que no trabajan de manera aislada, sino que trabajan en equipo, ¿no? Y la idea es llevar esa cultura también al ámbito educativo y nosotros pues ahí es donde podemos ayudar, ofrecer valor. Así que bueno, ojalá nos contacten y podamos trabajar con muchas instituciones educativas en ese sentido. Esperemos que sí. Entonces, teacherspro.com, ¿y cómo más se puede contactarse contigo? También a través de la consultora que es, digamos, el Instituto Scalae, en scalae.org. Ahí están los datos, ahí está el contacto. Y con mucho gusto pues entramos en contacto y les ayudamos, entendemos cuál es su realidad y a partir de aquí pues podemos ver en qué podemos colaborar con ellos. Genial, vamos a dejar los datos también en este episodio del podcast. Bueno, Federico, muchísimas gracias por hoy y vamos a seguir próximamente si todo sale bien y espero que todo salga súper y que podamos tener una próxima sesión muy pronto. Cuando quieras, Johnny, fue un placer realmente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Encantado.